Buenas tardes, vuelvo, ¿no? A empezar, estamos ya grabando. Pasamos la clase del día de hoy, el 1 de agosto del 2024. La anterior clase, la primera y la única que hemos pasado, el texto que les voy mostrando, los que no han venido, es el texto base. Este texto tiene más de cerca de las 100 hojas. En sí, este es el texto que vamos a tener en todo el semestre. Si no tienes el grupo de WhatsApp, ya en la plataforma ya está el texto. De ahí también puedes obtener el texto, está en formato PDF. Entonces de ahí, o el que te he mandado en Word, que les he mandado en el grupo de WhatsApp, de uno de los dos, ¿no? Siempre he indicado que a partir de la siguiente clase, la segunda, que esta llegaría a ser, el texto ya tendrían que cada uno de ustedes tenerlo, ¿no? No se califica eso, ¿no? Se les indica que deben tener en digital o en formato físico, eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? En algún momento vamos a ver, vamos a la página tantos, vamos a hacer tal cosa y ahí está. ¿Y de dónde yo consigo esa página? Me dices, entonces ese texto vos ya lo tienes que tener, ¿no? Ya de una y otra forma, digital o en físico, ¿no? Porque sobre eso vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces siempre voy aclarando para que no haya ningún problema. Una de las cosas, un poco de repaso, hemos dicho que es la clasificación de las máquinas eléctricas y es un poco el resumen que vamos a hacer todo el semestre. Vamos a llevar en la primera etapa máquinas eléctricas de corriente continua y máquinas eléctricas de corriente alterna en el segundo parcial. En máquinas eléctricas de corriente continua hemos visto, vamos a ver los generadores y los motores eléctricos, ¿no? En este momento estamos en los generadores y ahí está, ¿no? Los generadores, esto de electromagnetismo, y hemos ido desarrollando la primera clase. Aquí un poquito ya recordando, ya entrando propiamente al tema, un generador, una máquina eléctrica de corriente continua, en sí tiene tres partes fundamentales, ¿no? Uno llega a ser la parte que va a girar, que está en el medio, se llama inducido, también conocido con el nombre de rotor. Pero en la parte de las máquinas de corriente continua, el más indicado, el nombre más correcto llegaría a ser inducido, ¿no? Y lo que está al contorno, la parte estática de esta máquina, que voy ahí haciendo con mi cursor moviendo, eso llegaría a ser el estator o inductor, ¿no? Y por Teacher, último, la tercera parte llegarían a ser no las escobillas, se ¿no? ve lo que está presentando. ¿Quién? No se puede ver. ¿No se ve lo que estoy presentando? Finge, ¿No se ve el texto? no se puede ver. A ver, dejar de compartir, dice. A ver, compartiendo una ventana. A ver, vamos a ver. A ver, un ratito. Ahora sí se ve. ¿Se ve ahora? No, Inge, no se ve. ¿Nada siempre? No, Inge, no se ve nada. Ya, a ver, veré un ratito. Vamos a ver. Aquí entramos. Vamos a... Ahora sí. Inge, Sí, ahora sí. Ya. Lo que iba indicando, estaba refiriéndome a esta imagen y es del texto. En esta imagen, la parte del medio, ahí estoy con el cursor, eso llegaría a ser rotor. Normalmente en corriente continua, en las máquinas de corriente continua se llama inducido, ¿no? Inducido. Y la parte estática, que está aquí de color plomo, todo lo que está de plomo, eso llegaría a ser el estator, también llamado inductor. Y la tercera parte llegan a ser las escobillas, que estarían en estas partecitas, son pequeñas oscuritas que están ahí en el gráfico, eso llegarían a ser las escobillas, ¿no? Esas son las tres partes fundamentales y aquí va indicando en la teoría, dice las partes de un generador son el estator o inductor.
eso todo lo que es de plomo, como voy indicando, ese es el estator. El inducido llegaría a ser la parte del medio, ese cilindro, ¿no? Esa pieza cilíndrica, esa llega a ser el inducido. Dentro del inducido están el núcleo magnético, las bobinas, el colector, cada una de las delgas, el eje del inducido para que vaya ahí girando. Todos son los componentes, ¿no?, del inducido. Del inductor podemos decir la carcasa o culata, que llegaría a ser esta parte, este cilindro que está en la parte externa. Las masas polares, esta partecita como se estuviera ensanchando se llama expansión polar. Los polos principales, las bobinas de los polos principales, y aquí serían los polos auxiliares y las bobinas auxiliares, ¿no?, estos pequeñitos. Y eso llegarían a ser. Las escobillas estarían aquí, ¿no? Y parte de eso, por ejemplo, la tercera parte, aquí en el texto dice portaescobillas, escobillas o carbones, caja de portaescobillas, aislación de escobillas y resortes de presión. En esto de las escobillas, uno es positivo y el otro es negativo. Generalmente el negativo se conecta a la parte metálica, al chasis, a la parte del fierro, y por ahí entra el negativo, y el positivo está aislado, no tiene que ser contacto en nada, ahí se refiere a aislación, ¿no? Debería estar con la parte metálica, todo lo que lo va soportando, sujetando, todo eso debería estar completamente aislado y no debería haber continuidad, ¿no? A eso va llamándose ese aislamiento. Después los resortes son los que van a hacer presión para que haga un buen contacto con el colector para extraer o introducir corriente, depende la máquina cómo es, ¿no? Y hemos indicado que el generador puede ser motor y el motor puede ser generador en corriente continua. Al principio lo extraes corriente de ahí, estás generando, ¿no? Estás extrayendo corriente, alguien lo impulsa, estás extrayendo, entonces está trabajando como generador. Y en otro momento a esa misma máquina lo introduces corriente eléctrica y ya empieza a girar y estás haciéndole funcionar como motor. El generador y el motor en corriente continua llega a ser lo mismo, ¿no? Puede invertir su función, puede generar o puede recibir corriente y ahí se va a volver motor o generador. En este tipo de máquinas no se requiere cambiar o introducir nuevos componentes, sacar alguna conexión, alguna bobina complementaria para que funcione como generador o como motor, no. La misma máquina tal como está va a ser generador, tal como está puede ser motor. En corriente alterna son dos cosas diferentes, ¿no? Son dos cosas distintas. El generador es una cosa, el motor es otra cosa. El generador no puede trabajar como motor y el motor no puede trabajar como generador, así como está, ¿no? Tal vez algunas conexiones, algunos componentes, en algún caso hay proyectos de esas cosas, pero así no. Son dos cosas diferentes. En corriente continua es lo mismo, ¿no? Si estas partes vamos viendo en generadores, también estas partes vamos a ver de la misma manera cuando estemos explicando en los motores de corriente continua. Vamos a ir el inducido, el inductor y las escobillas, vamos a ir hablando de la misma forma, ¿no? Porque van a tener las mismas partes igualito que el generador, ¿no? Entonces seguimos. En aquí también vamos viendo, esta es la simbología, por ejemplo, de un generador. Esto llegaría a ser el inducido, esta parte donde está ese cilindro. Estos oscuritos serían las escobillas y este es el inductor. Si tiene dos inductores, puede tener el generador dos inductores, inductor 1, inductor 2. Y aquí vamos conectando de una y otra forma y el generador se va a volver ya de un tipo, de otra forma, y ahí está, ¿no? Pero también al hacer la simbología seguimos representando los tres componentes principales, las tres partes principales de un generador: inducido, inductor, y aquí están las escobillas, ¿no? Esas cositas oscuras que están haciendo contacto a esa parte cilíndrica, ¿no? Y ahí también podemos ver, aquí ya está despiezado y eso llegaría a ser, no sé si, no es aquí, indirectamente veo si alguien está queriendo entrar, ¿no? Después vemos el principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento, seguimos haciendo un poquito de repaso. Hemos dicho que aquí hay estas partes que son de plomo, en este caso de esta figura que estamos viendo,
es la parte, el que crea el campo magnético. Uno va a ser el norte, vamos a decir el de aquí arriba, y el de aquí abajo va a ser el que va a crear el sur. Primera condición para que se vaya dando una máquina y pueda funcionar, que haya un campo magnético. ¿Y quién va a producir ese campo magnético? Puede ser unos imanes permanentes o unos electroimanes, electricidad, núcleos magnéticos y bobinas, ¿no? Esos llegarían a ser electroimanes. Entonces, de una o de otra forma podremos que producir campo magnético. Sí o sí debe haber un campo magnético. Segunda condición, que debe haber mínimo una vuelta de alambre de cobre dentro de ese campo magnético. Como vemos, esta es una espira, se va iniciando de aquí, va haciendo su recorrido, va dando una vueltita y va regresando a la parte inferior de casi donde ha empezado la espira, ¿no? Y ahí va conectándose. Tercera condición, esta parte que está de color un poco anaranjado oscuro llegaría a ser el conmutador, o también llamado colector, y ahí están los contactos de las bobinas conectándose. Esa es la tercera condición, que haya un conmutador. Cuarta condición, que haya escobillas, que alguien haga contacto a ese conmutador para que se extraiga la corriente que se va a generar aquí adentro, ¿no? Y ahí están, y esos llegarían a ser los 4 componentes. Al tener esos 4 componentes dentro de este campo magnético, habría que hacer esto girar, y al estar haciendo girar, esta espira va a ir recibiendo nada de campo magnético sur, nada de campo magnético norte, nada, y así sucesivamente. Esa espira va a ir recibiendo un campo magnético variable, esta partecita de aquí arriba y esta partecita de aquí abajo van a recibir los dos, y en esas partes se van a empezar a mover los electrones y va a empezar a haber una corriente eléctrica, y ese es el principio de funcionamiento, ¿no? Esa corriente que se produce aquí adentro llega a ser de corriente alterna. Cada que coincida, ya sea esta parte superior de la espira o esto cuando esté dando la vuelta y venga a posicionarse aquí arriba, cada que esté aquí arriba, esto va a ir, vamos a indicar que esto va a ir creando el polo positivo, el ciclo positivo de la corriente alterna. Entonces, en cada ese tiempo, por aquí va a ir saliendo los ciclos positivos, y justo en la parte de abajo se va a ir creando los ciclos negativos, y por esta otra escobilla los ciclos negativos, ¿no? A pesar que aquí se está produciendo esta corriente sinusoidal, como vemos en este gráfico, por una escobilla los ciclos positivos están saliendo, y por la otra escobilla los ciclos negativos. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente al salir se está volviendo continua, ¿no? Y al final la corriente en afuera ya es corriente continua, no es alterna, a pesar que dentro de la máquina del generador se está produciendo corriente continua. Y eso es lo que indica esta teoría, ¿no? Como decimos, estamos repasando, y aquí vamos viendo la tensión. La tensión de generación en un generador está compuesto por la velocidad que va a tener esas bobinas que están ahí adentro, con qué velocidad van a girar, cuántos conductores va a haber ahí adentro, cuánto va a ser el flujo magnético, el campo magnético, cuántos pares de polos va a tener la máquina, y esos son los componentes que participan. Si velocidad aumentamos, vamos a aumentar tensión de generación, más conductores vamos a colocar ahí adentro, más tensión de generación, el flujo magnético va a ser mayor, también la tensión va a incrementarse, el par de polos no va a ser de un par de polos, va a ser de 2 pares, de 3 pares de polos. Eso también va a influenciar a que haya mayor tensión. Pero estos, los que están aquí abajo, van a ser en forma inversa. Esto es por el tipo de embobinado del inducido. A eso se refieren las ramas en paralelo, por el tipo de embobinado. Indirectamente, esta es una formulita para ver qué parámetros participan a la tensión de creación, a la tensión que se va generando en un generador, ¿no? Y ahí va indicando flujo magnético en Weber, par de polos, velocidad del conductor, número de conductores activos, ramas en paralelo del devanado del inducido, y ahí está, ¿no? Y este es el problema que en la anterior clase estábamos analizando, les he indicado, y al final ustedes han resuelto, ¿no?
Ya, para ir terminando este paso que estamos haciendo, y aquí vemos la reacción del inducido, ¿no? Hemos dicho cuando trabaja en vacío, ahí está la imagen, cuando trabaja en vacío el campo magnético es uniforme como está en el gráfico A. Cuando ya empieza a generar y esa corriente que genera ya se empieza a utilizar, entonces hay una corriente que va a empezar a circular aquí internamente. La acción de esa corriente cuando ya se está utilizando esa corriente generada con este campo magnético se van a ir los dos uniendo y al final el resultado de esos dos campos magnéticos va a ser de esta forma. ¿Y qué es lo que pasa? En un lugar se ha reforzado una parte del polo y la otra parte de este lado, el lado derecho, aquí en la parte superior, se ha debilitado, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Va a reaccionar el inducido. ¿Y cómo reacciona el inducido? Va a haber mayor chisporroteo, temperatura y todas esas cosas, ¿no? Hay dos formas de solucionar eso. Uno es desplazando las escobillas. Las escobillas se encuentran en la zona eléctrica neutra y la zona eléctrica neutra llegaría a ser esta. Y esas escobillas tendrían que desplazar más o menos hasta aquí, a esta parte. Y del otro lado que estaban aquí, tendría que desplazar aquí. Y si aumenta la carga más, tendría que desplazar, si disminuye constantemente, ir moviendo los carbones un poquito más, un poquito menos, para que no vaya contrarrestando la reacción del inducido. Y hemos dicho la reacción del inducido técnicamente, ¿qué es lo que se hace? Se coloca unas bobinas auxiliares y esas son estas bobinas auxiliares en la zona eléctrica neutra, ¿no? Esas bobinas son polos pequeñitos de intensidades que van a compensar ese campo debilitado y eso va a hacer que evite la reacción del inducido, ¿no? Si en una máquina que estamos desarmando de corriente continua hay polos de buen tamaño, esos son los polos principales, y hay polos pequeñitos de pequeño tamaño, esos son los polos auxiliares para evitar la reacción del inducido, ¿no? Eso se va viendo en función a las máquinas, ¿no? Si tienen esa partecita para evitar ese desgaste y esa temperatura que va a tomar cuando reaccione el inducido, ¿no? Por último vamos viendo cuando el generador funciona en vacío. Hay dos cosas cuando funciona en vacío. Uno, la tensión, dice en este caso el inducido girará en una velocidad nominal, induciéndose por tanto una fuerza electromotriz. Si bien el circuito exterior permanece desconectado, el voltímetro indicará la tensión en bornes de escobilla. Indirectamente aquí hay dos tensiones. La fuerza electromotriz está dentro de la máquina, ahí adentro. Y esta tensión en bornes está en la parte externa, de la máquina, ahí afuera, donde está la caja de borneras, ahí está. Esta es tensión de adentro de la máquina, donde está el inducido, donde están las escobillas, ahí se está produciendo esta tensión, mientras esto ya es en la parte externa de la máquina, ya listo para disponer, para usar esa tensión, pero en afuera de la máquina. Ahí en la máquina está, pero ya en la parte externa que nosotros podemos tomar. Y eso se llama tensión en bornes, tensión en afuera de la máquina. Dice, cuando trabajen en vacío, la tensión de adentro es igual a la tensión de afuera, la que vas a disponer. Entonces, eso vamos aclarando. En este caso, cuando trabaja con carga, ¿qué quiere decir? Que con carga yo ya estoy generando tensión y utilizo esa tensión, ya hago prender una lámpara, hago funcionar un motor y estoy utilizando, y esa lámpara y ese motor, para mí ese es el que está consumiendo la energía que estoy produciendo. Entonces para mí eso considero una carga, algo que está ya absorbiendo, que está tomando la corriente generada, y eso es la carga. Cuando el dínamo genera una fuerza electromotriz y alimenta una carga o consumo, al cerrarse el circuito de la dínamo con la carga, circulará una corriente que vendrá dada por la ley de Ohm. La corriente va a ser igual a la tensión que está saliendo en los bornes sobre la resistencia de la carga. ¿Cuántos ohms tendrá esa resistencia? Y ahí me va a dar tantos amperios, ¿no? Y ahí está. Cuando se da eso, la tensión de adentro ya no es igualito a la tensión de afuera,
Son dos tensiones diferentes. ¿Qué participan? La tensión de adentro es mayor. Al salir la tensión hacia afuera, va a haber una caída de tensión por la parte del inducido, por las resistencias que están en el inducido, y otro participante para que caiga la tensión es la caída de tensión en las escobillas. Vamos a dar un ejemplo. Aquí va a generar 240 voltios y la tensión que sale va a ser 230. 10 voltios están reduciendo por esto y por este componente. Podemos decir por esto 8 voltios y por estos 2, y en total son 10. Por eso está saliendo un poquito menos de la tensión que está generando adentro hacia afuera. Entonces hay una pequeña caída de tensión de 10 voltios de esa máquina, ¿no? En esa resistencia que está en la parte del inducido participan tres componentes: la resistencia de la bobina de conmutación, la resistencia propiamente del inducido y la resistencia de la bobina de compensación. Esas tres resistencias están conectadas en serie, por eso se están sumando. Sabemos que las diferentes resistencias conectadas en serie en cociente continuo es directamente sumarlos, ¿no?, para hallar la resistencia total, y eso se está haciendo, ¿no? Y es por eso que aquí va manifestando, ¿no?, la resistencia RW es la resistencia del arrollamiento, del devanado, del embobinado, lleva ese nombre de conmutación. RA, la resistencia interna del inducido, esto es específicamente la resistencia del inducido. RK, resistencia del arrollamiento, del devanado, del embobinado, de compensación, para compensar ese campo magnético que va a reaccionar el inducido. Y por último tenemos la RI, que es la resistencia en la rama, en la parte del inducido. Eso quiere decir, ¿no? Y ahí me va dando los siguientes componentes: tensión en bornes de la carga, fuerza, tensión en vacío o fuerza electromotriz, puedo llamarlo, a U sub 0, ahí está. Tensión en vacío o fuerza electromotriz se llama este parámetro, producido por el generador. U sub B, caída de tensión en las escobillas. Generalmente esta caída de tensión, en la mayoría cuando hagamos problemitas, eso vamos a ir considerando de 2 voltios. 1 voltio en una escobilla y otro voltio en la otra escobilla, y en total cuántos voltios van a... En la mayoría de los problemas vamos a ir considerando como 2 voltios, pero eso también el problema que vamos a resolver, ahí vamos a ir viendo eso, ¿no?, que ese dato que nos está indicando en la parte de la propuesta del problema, ahí nos va a indicar cuánto de tensión va a caer en las escobillas, ¿no? También vemos la intensidad de cociente que absorbe la carga, que llegaría a ser I, y por último tenemos la intensidad de cociente que suministra el inducido, I sub I. Y ahí, estos dos últimos parámetros son en amperios, estos 3 parámetros restantes son en voltios, y los 4 de esta tablita llegan a ser en ohmios, ¿no? Las resistencias se miden en ohmios, ¿no? Esas son sus unidades de medida. Cuando vamos avanzando, cuando vamos desarrollando la clase, y en este momento voy explicando, si algo no estás entendiendo, es bueno, ¿no?, un ratito a ver, no sigamos avanzando, ya vamos, analizaremos este problema y esto, y haremos este otro, y así yo puedo seguir avanzando, no hay problema, pero me estarás entendiendo. El rato que ves por conveniente y esté pasando de un punto a otro punto, bueno, me dice un ratito, a ver, esto me puede explicar, como estuviéramos en clases te explico, no hay problema. No hay problema, entonces yo puedo ahí quedarme y no seguir avanzando, ¿no? ¿No hay ninguna pregunta? Y ahí está un problema ya para resolver, para utilizar esa fórmula que hemos ido viendo. Un dínamo bipolar. ¿Cuántos polos quiere decir bipolar? La anterior clase le estaba indicando que era bi, tetra, hexa, octopolar, hexapolar, tetrapolar, bipolar, ¿no? ¿Cuántos polos tiene una máquina si es bipolar? ¿Quién me puede aclarar eso? ¿O ya se han olvidado? Debe estar en el cuaderno registrado, ¿no? ¿Dónde están mis alumnos? 2 polos en C. ¿Cuántos polos tiene la máquina?
Si es bipolar, 2 2 en número, ¿no? O en par. en número. En número, ¿no? En par tendrían uno, ¿no? Un par de polos, ¿no? Siempre hemos Inge. indicado si es en palabra, bipolar, tetra, hexapolar, octopolar son en número de polos, ¿no? Si yo quisiera en par, no hay en palabras, ¿no? Sino hay en valores. P igual a 1, P igual a 2, P igual a 3, que eso ya llegaría a ser par de polos, ¿no? Ya, un dínamo bipolar con flujo por polo de 5 miliwebers gira a 600 RPM y dispone de 4000 conductores en el devanado inducido con 2 circuitos derivados. Sabiendo que la resistencia interna es de 0,1 ohmios, averiguar la tensión en bornes cuando suministra una corriente de 50 amperios. Prescindiendo de la reacción del inducido con una caída de tensión en escobillas de 2 voltios. Ahí están todos los parámetros. Indirectamente, antes de usar esta formulita que está aquí abajo, tengo que calcular, aquí me dice averiguar la tensión en bornes, esto tengo que calcular, eso me está pidiendo. Pero antes de calcular esto no tengo la fuerza electromotriz o tensión en vacío y es por eso que antes estoy utilizando esta fórmula. Resistencia interna sí tengo, resistencia interna aquí está, me está dando 0,1, intensidad del inducido tengo, me está dando 50 amperios, la caída de tensión me está dando, lo único que me falta para utilizar esta fórmula es esto, ¿no? Y entonces utilizo la anterior fórmula que ya hemos visto en la anterior clase y hasta hemos resuelto ejercicios, entonces voy a utilizar la tensión para calcular la fuerza electromotriz o tensión en vacío. Y ahí está. La velocidad, aquí está la velocidad, 600 RPM, el número de conductores está 4000, aquí está en el problema. El flujo magnético está en miliwebers, tengo que convertir esos miliwebers a webers y al convertir me va a dar este parámetro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? 5 dividido entre 1000 y al hacer esa división me va a dar este valor. Y esto llegaría a ser en webers, ¿no? Eso es lo que se ha hecho. Tengo número de polos 2, par de polos 1 y 1 por estoy colocando. 2 ramas en paralelo, dice, una rama y el otra rama, y eso van a ser un solo circuito, un solo, C igual a 1, ¿no? Por eso se está considerando C igual a 1. Voy reemplazando, voy haciendo esta operación y en el de abajo multiplico y hago esa división, al final me va a salir 200 voltios. Ya teniendo esa tensión, entonces ya voy a la siguiente fórmula, reemplazo, ¿no? En vez de tensión en vacío o fuerza electromotriz, voy a colocar 200 voltios, la resistencia interna es 0,1, la intensidad es 50, ahí está, lo estoy reemplazando, menos 2 voltios, y ahí está. Voy a multiplicar esto con esto y esto me va a dar 5 menos 5 menos 2 me va a dar menos 7, 200 menos 7, 193. Siempre voy indicando, ¿no? Algún ejercicio que tengo en el texto y ahí está desarrollando, vos puedes ir comprobando, ¿no? Puedes agarrar tu calculadora, 600 por 4000 por 0,005 por 1, dividido entre 60 y cuánto te sale, ¿no? Entonces no hay problema. Si ahorita estás ahí haciendo eso y te sale otro valor, a ver un ratito, a mí me ha salido este es el resultado, ¿no? Yo no estoy aquí donde te estoy dando clases, no está aquí en mi mesita, mi calculadora, ¿no? Aquí a unos 5 metros está mi carpetita y de ahí tendría que ir y caminar y sacar, ¿no? Pero no hay problema, yo también podría calcular a ver si está bien o yo siempre me he equivocado, ¿no? Lo mismo con lo de más abajo, ¿no? Ese desarrollo y ahí está, ¿no? Indirectamente es eso, ¿no? Como vemos aquí la tensión que genera llega a ser 200 y la tensión que sale hacia afuera es 193. 7 voltios se han caído al estar recorriendo, ¿por dónde? Por las bobinas, por las resistencias de las bobinas y por las escobillas. 1 voltio por una escobilla y otro voltio por la otra escobilla y en total 2 voltios. Y el total de voltios que ha ido reduciendo han sido 7 voltios. Por eso 200 estaba generando y solamente 193 se está disponiendo, ¿no? Y ese es el resultado que me indica, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna aclaración?
Seguimos avanzando. Sistemas de excitación de los generadores. Y entramos a la clasificación de los generadores. La excitación de los generadores al estudiar el circuito magnético correspondiente a las máquinas de corriente continua se comprobó la importancia que adquiría el flujo magnético en la obtención de la fuerza electromotriz inducida. El flujo puede producirse de dos formas, ¿no? De dos métodos, mediante imanes permanentes y mediante excitación electromagnética, ¿no? Electricidad y magnetismo, ¿no? Ahí está. Inciso A, imanes permanentes, es un cuerpo ferromagnético que mantiene un campo magnético sin la intervención de corrientes eléctricas externas, ¿no? Esos imanes permanentes son imanes artificiales que son fabricados, que son construidos, y el resto de su vida esos materiales, esas piezas, van a ser imanes, ¿no? Por eso permanentemente van a ser imanes, ¿no? No va indirectamente a haber corriente, no va a haber nada, sino ya en todo momento, esté con energía, esté sin energía, ese imán va a producir campo magnético. La utilización de imanes permanentes presentan el inconveniente de producir campos muy débiles, dice, ¿no? Y constante, por lo que su empleo es muy limitado. Ahí viene un poquito el problema de los imanes permanentes. Cuando tenemos maquinitas de corriente continua pequeñas, todas son de imanes permanentes. No hay electroimanes, porque es más que suficiente ese pequeño campo magnético que produce y sirve para esas cosas pequeñas, para un generador, para un motor de corriente continua pequeña. Toditos son con imanes permanentes. Pero si ya quisiera un motor de mucha potencia, un generador de muchos amperios que vaya botando, de muchos vatios, entonces sí o sí lo correcto es que sean electroimanes, ¿no? Ahí viene el problema de los imanes permanentes, ¿no? Todo lo que hay, por ejemplo, en la parte automotriz, todos los motorcitos de corriente continua, porque la batería es la que alimenta todo el circuito eléctrico de los autos. Todos los motorcitos que funcionan dentro del auto son con imanes permanentes porque son motores pequeños. La bomba de combustible, el limpia parabrisas, si es un motorcito para el vidrio eléctrico que suba y que baje el vidrio, todos esos pequeños motores llegan a ser con imanes permanentes porque son de baja potencia, no necesitan muchos campos magnéticos y lo más indicado es que sean con imanes permanentes. Pero si ya quisiéramos motores, generadores más grandes, entonces ya no es conveniente con los imanes permanentes, ¿no? Excitación, la producción de campo magnético por una corriente eléctrica que circula por un devanado inductor. En la mayoría de las máquinas de corriente continua, el campo magnético es producido por electroimanes, ¿no? Electricidad y campos magnéticos, ¿no? Que proporcionan los campos intensos que necesitan para su funcionamiento óptimo. Los devanados de excitación de este mismo tipo se unen todos entre sí en serie, cuidando que se formen todos los polos, norte y sur, correctamente. Yo voy a hacer las bobinas inductores, va a haber 4 y no son de muchas vueltas las bobinas inductores, vamos a decir que son de 5 vueltas, de un alambre grueso, y ahí están dando las 5 vueltas. Todas las bobinas son igualitas construidas, ¿no? 5 vueltas, 5 vueltas, 5 vueltas. Pero la primera a la segunda bobina hay una diferencia. Uno crea el norte y el otro crea el sur. ¿Y cuál sería la diferencia? La circulación de la corriente. Vamos a decir que en la primera bobina está circulando la corriente en el sentido de las agujas del reloj y por eso produce el norte. Y el segundo ya no va a ser en el sentido, sino va a ser en el sentido contrario a las agujas del reloj, al revés, va a ir girando y por eso va a crear el sur, y así sucesivamente. Solamente en qué sentido está circulando para que crea una polaridad, y la otra polaridad para que creas tendría que ser en sentido contrario, y así se van haciendo, ¿no? Norte-sur, y uno en un sentido, las agujas del otro en el sentido contrario, el tercero en el sentido de las agujas del reloj y el cuarto en el sentido contrario. Así se van armando los polos. Esas conexiones no se hacen, ¿no? Por eso hay veces no mucho se habla de eso. Ya están hechos y al final hay que ir en alguna vez cuando uno embobina, cuando uno haga una reparación y va armando de nuevo esas bobinas, ahí sí habría que tener muy en cuenta esos aspectos, ¿no?
Eso para que lo vayan tomando en cuenta. Clasificación de los generadores por su excitación. Si no hay preguntas, yo sigo avanzando, ¿no? Siempre voy aclarando eso. Tal vez todo lo que es los generadores hoy día me lo terminen, ¿no? Entonces, ahí está. ¿No hay consultas? Si no preguntan, yo les voy a preguntar, pues ahí voy a agarrar la lista de asistencia, voy a decir, a ver, el 15, ¿quién es el 15? Tal persona, y ahí preguntamos, a ver, la siguiente pregunta lanzo, y ahí agarro mis registros y empiezo a calificar, ¿no? Porque hay veces el alumno está ahí, aprendió su celular, aprendió su computador y está en otro lado, ¿no? Ni siquiera está atendiendo, ¿no? Hay veces así, pero el que está atendiendo, ahí está, no va a haber ningún problema, ¿no? Por eso va a haber un momento en la clase que yo te pregunte, ¿no? Y vamos a decir, a ver, alguien que diga un número, va a decir, y me va a decir es un número del 1 al 33, al 34, porque son la cantidad de alumnos, al 1 al 33, va a decir, y me dice un número y ahí buscamos en la lista quién ha dicho. Ese alumno, ahora no, ese alumno no está presente, el más cerca. El de más arriba, el que está más cerca de ese número, es indicaríamos, ¿no? Como yo he dicho, me he hecho presente y he hecho, y esa persona sería, ¿no? Ah, no, y se ha salido de la reunión, entonces ya, pues, lo vamos a bajar sus puntitos que pensábamos que se ganen, ¿no? Entonces, eso para que vayan ustedes también estando un poco atentos, ¿no? Continúo. Clasificación de los generadores por su excitación. Por el sistema de excitación, los dínamos se dividen en dínamos de excitación independiente y dínamos autoexcitados. Y estos dos por la creación del campo magnético. Los de excitación independiente son los que reciben tensión independiente a la tensión de generación. Son dos cosas separadas, ¿no? Mientras los autoexcitados son la tensión que está generando el inducido, eso mismo se está alimentando al inductor. Por eso se está autoalimentando, se está autoexcitando, ¿no? De ahí viene ese nombre de autoexcitación. De ahí viene ese nombre de autoexcitación, ¿no? Cuando escucho ese sonido, tal vez alguien está queriendo ya entrar de nuevo, por eso un poquito reviso, ¿no? Y ya empezamos a ver el primer tipo de dínamo. Dínamo de excitación independiente. Es un generador de corriente continua en la que la producción del campo magnético se hace con una corriente independiente. Esto tiene la ventaja de que la tensión y la corriente de excitación son independientes de las tensiones en bornes de la dínamo. Las tensiones en bornes de la máquina U es igual a la fuerza electromotriz generada en el inducido menos la caída de tensión interna en el circuito del inducido, menos la caída de tensión por contacto en las escobillas. En otras palabras, esta última teoría me está diciendo esta forma. La tensión en bornes es igual a la fuerza electromotriz menos la caída de tensión en la parte del inducido por las resistencias de sus bobinas, menos la caída de tensión en las escobillas. Eso me dice esta última teoría. Indirectamente, en palabras, me está dando esta forma. Aquí vemos, este es el inductor va a recibir una tensión independiente, mientras el inducido va a generar una tensión, dos tensiones separadas. Voy a decir la tensión de excitación que estoy aquí con el cursor, esa tensión voy a decir que es 5 voltios, y la tensión de generación es 500 voltios, completamente distintos. Completamente, solamente este crea el campo magnético por esa tensión y gracias a ese campo magnético esto va a empezar a producir. Eso sí, ahí está lo que va haciendo, ¿no? Su parte, este inductor, crear el campo magnético, que es muy fundamental para la generación de tensión, ¿no? A ver, alguien quiere reunirse, dice, alguien quiere entrar, vamos a ver, ahí está. Regresamos y ya lo hemos aceptado. Entonces ahí está la tensión
la tensión de excitación es completamente independiente, mientras aquí la tensión de generación indirectamente, a ver, un ratito vamos de nuevo a regresar a lo que estábamos hace rato. Ya compartimos. Ya. Esta tensión puede ser distinta a esto. Casualmente puedo alimentar 20 voltios y aquí 20 volts voy a generar. O aquí estoy alimentando 100 voltios y aquí 5 volts estoy generando, ¿no? Nada tiene que ver esto con esto, ¿no? Podría ser completamente diferente, ¿no? Cuando hagamos en la parte práctica, yo tengo una máquina de excitación independiente, un generador de excitación independiente. Para que hagan funcionar esa máquina, yo les voy a dar una fuente. Con esa fuente van a alimentar al inductor y van a ver cuánto de tensión está generando, ¿no? Pero necesitamos una fuente en este tipo de generador. Aparte, vos vas a alimentar tensión a la bobina excitadora y vas a obtener tensión de la parte del inducido, ¿no? Y aquí vas a obtener tensión. Vamos a ir aquí 5 volts vamos a alimentar y aquí cuánto saldrá. 10 volts vamos a alimentar y aquí cuánto saldrá, y eso vas a ir registrando, que al final de la práctica, la siguiente clase me va a hacer un informe de esa práctica que has hecho, ¿no? Y ahí vas a ir indicando los diferentes tensiones de excitación y tensiones de generación que has ido obteniendo, ¿no? Esas cosas vas a ir viendo, ¿no? Pero tengo en la parte práctica, ya varias veces voy indicando, cuando terminemos generadores, ahí ustedes se habilitarían en el último tema de generadores. Ahí ya estaría la siguiente, ya es práctica, ¿no? Lo más probable de la siguiente, la subsiguiente, aquí a 2 semanas haríamos la parte práctica de esta parte, ¿no? Entonces de aquí a 2 semanas tendrías que venir con tu EPP. La tensión de generación llega a ser el mismo, solamente aquí un poquito desglosado está RI, en vez de RI está RA más RW, que representa RI, nada más. Después es la misma fórmula que anteriormente estábamos viendo, con única diferencia que aquí ya está la intensidad de excitación, y en otras palabras la intensidad del inducido y de la carga. La intensidad del inducido por aquí estaría circulando, la I sub V es igual a la intensidad de la carga. La I sub V y la carga llegan a ser las mismas cocientes. La intensidad de excitación es completamente distinta. Eso sería en esta parte. Aquí tenemos la tensión de generación. La tensión de generación en los bornes va a ser igual a la fuerza electromotriz menos la sumatoria de dos resistencias, ¿no? Resistencia del inducido y de la bobina de conmutación multiplicado por la intensidad del inducido menos la caída de tensión en escobillas. Indirectamente ahí está. Ahí tenemos un problema que nos está planteando. Este problema que nos está planteando indirectamente nos dice una dínamo de excitación independiente tiene las siguientes características: 10 kilovatios, 125 voltios, resistencia del devanado inducido 0,06 ohmios, resistencia del devanado de conmutación 0,04 en caliente a 75 grados centígrados. Calcular el valor de la fuerza electromotriz generada a plena carga considerando la caída de tensión al contacto de cada escobilla al colector 1 voltio. Una escobilla 1 voltio y el otro escobilla 8 voltio, en total va a ser 2 voltios. Después dice calcular la potencia total producida por el inducido. Y al último, el inciso C, las pérdidas de potencia en el inducido. En el inducido, polos de conmutación y escobillas. Indirectamente vamos a desarrollar este ejercicio. Ahí vamos a ver. Vamos a desarrollar este ejercicio.
Ahorita vamos a ver. Es muy importante que esta parte vayas atendiendo y estas fórmulas que voy a ir proporcionando no estén en el texto. Cuando yo lo termine en la clase, esto que lo voy a ir escribiendo en el texto, no lo voy a ir editando, no lo voy a ir guardando, sino lo voy a borrar. Sí o sí, estas fórmulas que lo voy a ir presentando van a estar ahí por ahora, ¿no? Después ya se van a desaparecer, ¿no? Pero en el video va a estar guardado, ¿no? La potencia útil, cuando tenemos, por ejemplo, un listado de parámetros eléctricos de una máquina, de ahí dice potencia, tensión, intensidad, velocidad. En cada problema que se plantea así, es una lectura de la placa de características de la máquina. Sus datos que ahí están en sus características de la máquina. Esa potencia que siempre se indica es potencia útil. Esa potencia útil, ahorita voy escribiendo, esa potencia útil llegaría a ser esto. Y ahí está la potencia útil. La potencia útil va a ser igual a la tensión en Bornés, multiplicado por la intensidad de carga. Indirectamente llegaría a ser eso. Estos 10 kilovatios llegaría a ser la potencia útil. Esta 125 es la potencia en los bornes. Siempre nos va a indicar la potencia que se tiene que alimentar o tiene que salir de esa máquina ya con su caída respectiva. Entonces esa tensión me está manifestando. Entonces aquí ya tenemos una formulita y esta formulita yo podría indirectamente representarlo. Esta formulita podría representarlo y podría despejarlo. Intensidad voy a decir, intensidad un poco lo voy a... Intensidad va a ser igual. Esta tensión que estaba aquí, esta tensión va a pasar a dividir y voy a tener potencia útil indirectamente dividido entre la tensión, y ahí estaría. Y esa es la fórmula que voy a obtener, ¿no? Voy a decir igual, voy a tener la potencia, voy a colocar 10.000, que llegaría a ser los vatios, dividido entre 125, ¿no? Que es la tensión que tenemos aquí arriba, ¿no? Estamos hablando de estos dos datos. Estos 10 kilovatios va a ser 10.000 y estos 125. ¿Cuánto me daría este resultado? ¿Alguien me lo ha hecho esa división? ¿Alguien me lo podría hacer? ¿Cuánto sale? Ahícito con su calculadora podría vérmelo. ¿Cuánto ha salido? 10.000, ahorita ya estoy dividido entre 125. ¿Cuánto sale? 80. 80, ¿no? 80 amperios. Y eso llegaría a ser mi resultado de esta parte, ¿no? Y he calculado, con esta formulita ya he calculado la cociente. Ahora voy a calcular el valor de la fuerza electromotriz. Si voy despejando de esta fórmula, esto va a ir al otro lado con más, esto va a ir al otro lado con más, y esto se va a quedar solito. Y eso va a ser el despeje de esta fórmula, ¿no? El despeje de esa fórmula va a ser eso, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Aquí está. Vamos a decir U va a ser igual, pero no va a ser la U normal, sino va a ser esta U sub 0, va a ser igual a la tensión en Bornés
va a ser igual a la tensión en bornes más la resistencia interna del inducido. La resistencia interna del inducido, y ahí está, RI, multiplicado por la intensidad, I o I sub I. Y los dos llega a ser lo mismo, y por eso vamos a colocar los 80. Más, y ahí está, más la caída de tensión en escobillas, que en realidad sería 2 voltios. Y voy indirectamente, la fórmula lo vamos a poner, y ya lo estoy poniendo valores. Y ahí está. Y esa sería mi fórmula. Ahí reemplazo, voy a decir tensión, tengo 125 voltios, 125 voltios más RI. Si yo tengo esta RA 0,06 y 0,04, estos dos sumados me van a dar 0,1 o 0,10, que al final va a ser este valor, ¿no? 0,1. Y eso llegaría a ser RI. Sumados la resistencia del inducido y la resistencia de conmutación. 0,04 más 0,06 me va a dar 0,1. Multiplicado por la cociente. La cociente tendría que ser 80. Más la caída de tensión en escobillas, que llegaría a ser 2 voltios, y eso va a ser igual a esto. Si hago esa multiplicación, 0,1 por 80, aquí me va a dar 8. 8 más 2, 10, 10 más 125, me va a dar 135 voltios, y eso llegaría a ser la tensión. Ahí está la tensión en bornes, la fuerza electromotriz, y esto ya hubiera calculado. Ahora, la potencia total para calcular, igual te lo voy a ir colocando esta fórmula, y esta fórmula tendrías que registrar vos, y la potencia total indirectamente va a ser esto. Ahí está, va a ser esto, que es tensión multiplicado por la intensidad del inducido. La intensidad del inducido, y eso llegaría a ser, ¿no? Sí o sí, esta fórmula es general, ¿no? La fuerza electromotriz llegaría a ser 135, esto llegaría a ser I sub I, o I llega a ser lo mismo en este tipo de generador, sería 80. Entonces va a ser 135 por 80, y eso llegaría a ser ¿cuánto sería ese producto? Aquí ya estoy cerca para calcular. Calculo 135 por 80, ¿cuánto da? ¿Cuánto ha salido? ¿Alguien me ayuda? 10.800. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 10.800. 10.800, sí. Gracias. Y ahí está, ¿no? Eso llegaría a ser mi potencia total producida. Con esa potencia es lo que se va produciendo la máquina. Esta formulita no nos está pidiendo, sigo calculando, un poquito a medida subiendo para que se vea. Las pérdidas de potencia llegaría a ser esto. Ahorita les voy a ir las pérdidas de potencia total llegaría a ser eso, lo que he escrito. Va a ser igual a la potencia total, indirectamente a la potencia total, menos la potencia útil. Menos la potencia útil, y ahí vamos a ir viendo. Menos la potencia útil
y ahí llegaría a ser la potencia útil en esa fórmula. Voy reemplazando en esa fórmula esos parámetros y voy a tener la siguiente: 10.800, que es la potencia total, y la potencia útil es menos 10.000. En este caso llegaría a ser menos 10.000 y esto llegaría a ser igual 800. 800 vatios serían las pérdidas del a ver, vamos a volver allá. Y ya volvimos y entró. Ahorita vamos a volver aquí. Quiero volver. Eso es lo que no. A ver, un ratito. Buenas tardes, Inge. Ágreda, apareciste. Apareciste, Sí, Ágreda. en vano he venido al instituto igual, arriesgando. Casi Arriesgando. tengo la Ahora clase. ya has Tengo llegado a tu ahorita. casa. No, Inge, estoy aquí en la mitad del camino, estoy en Vinto. ¿En Vinto estás? Sí, estoy Ah, descansando un rato. Empecé a entrar a la clase. ay, 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 ya. 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 Aquí hemos calculado la pérdida de potencia total. En este caso, para calcular la pérdida de potencia total, llegaría a ser esta la fórmula. Ahí está. Pero no me está pidiendo, en el tercer inciso, no me está diciendo las pérdidas de potencia total, sino las pérdidas en el inducido, las pérdidas en conmutación y las pérdidas en escobillas. Me está pidiendo de uno en uno. Me está pidiendo de uno en uno. Esto es en forma general, de toditos es. Para calcular de uno en uno, voy a calcular con la siguiente fórmula. Pérdida de potencia 1, lo voy a llamar pérdida de potencia 1, ahí está, va a ser igual a la caída de tensión en escobillas multiplicado por la corriente del inducido, y ahí va a ser igual, ¿no? Eso va a ser la primera pérdida que se va a ir dando. La primera pérdida que se va a dar, la caída de tensión escobillas, es 2 voltios multiplicado por la intensidad del inducido, llegaría a ser este mismo, 80 por 2, vamos a decir que va a ser igual a 160 vatios, y eso llegaría a ser la primera pérdida. La segunda pérdida va a ser pérdida de potencia 2, lo voy a llamar, pérdida de potencia 2, y esa pérdida de potencia 2 va a ser lo siguiente. A ver, ya vamos. Pérdida de potencia 2 va a ser la resistencia del inducido, la resistencia propiamente del inducido,
multiplicado por la intensidad. La intensidad al cuadrado. Cuando yo voy utilizando la cociente, indirectamente yo voy a ir resistencia por intensidad para calcular potencia, es resistencia por I al cuadrado, y esto llegaría a ser la fórmula. Aquí voy a colocar la resistencia que vale 0,06 multiplicado por 80 al cuadrado. Indirectamente ahí estaría 80 al cuadrado. ¿Y cuánto me sale esto? 80 al cuadrado es el resultado multiplicado por 0,06. ¿Alguien me lo saca el resultado? ¿Cuánto ha salido? Aparte de Cali, nadie más me lo quiere calcular. ¿Qué me va a ayudar a calcular? ¿Dónde está Álvarez? ¿Dónde está Catorceno? No hay Catorceno. Presente, Inge. Calculamos los 14. O porque ya no está Hidalgo, no me lo quieres calcular. 384 vatios salía ahí. 384 vatios, ¿no? Sí, llega a ser eso. 384 vatios. Y ahí sería la segunda pérdida. Ya estoy haciendo la fórmula de la tercera pérdida, que llegaría a ser resistencia de conmutación, que llegaría a ser esto, multiplicado por la intensidad del inducido también al cuadrado, y ahí sería la y aquí ¿cuánto me saldría? ¿Quién me ayuda? $80 por al cuadrado por 0,04, 256 vatios. Y eso llegarían a ser las tres pérdidas que existen. Para ir terminando este problema, vamos a decir la pérdida de potencia, la potencia total va a ser igual a la pérdida de potencia 1 más la pérdida de potencia 2 más la pérdida de potencia 3, y ahí está. Si voy sumando esas tres pérdidas de potencia, estas tres que serían 160, 384 más 256, van a ser los 800 vatios que también hemos sacado arriba de otra forma. Va a ser eso, ¿no? Sumados esto, más esto, más esto, que llegaría a ser la suma de esos tres, serían las pérdidas de potencia total, que llegarían a ser 800, que aquí directamente hemos sacado con la potencia total y la potencia útil, ¿no? Ahí está. Y eso llegaría a ser, ¿no? Aquí ya estaría concluido el ejercicio, y eso tendríamos que ya, como voy indicando esto en el video va a estar, pero en el texto ya no. Esto en sí lo hemos desarrollado por la clase nomás, y como más o menos 11:30 yo me he enterado que teníamos clases. ¿A qué hora he llegado a mi casa? A modo de comentario, he ido a Infocal en unos 40 minutos y he regresado a mi casa a 1:15,
15 minutos estoy regresando a mi casa, estoy almorzando y estoy habilitando para darles las clases. Ese rato que les estaba admitiendo, estaba en plena comiendo mi segundo más. Ya aquí, ¿no? Donde estoy, ya no en mi comedor, aquí. Y ahí estaba habilitando y con el problema del audio más. Porque yo también me he enterado tarde de las clases, si no yo era el primero, estaba bastante ocupado en la mañana, casi 11:30 me fijó el celular y ahí mi jefe me dice, las clases de en la tarde y en la noche son virtuales. ¿Y dónde está mi computadora? Mis cosas están en mi computadora, ¿no? Mi hija me decía, yo te presto mi computadora, ¿no? Pero mis cosas, de ustedes no habría mucho problema. En la noche las clases sí o sí, aquí tengo varias cosas, presentaciones que no lo tengo en otro lado, ¿no? Sí o sí, por eso he ido, para no estar yendo más tarde. Y eso es a modo de comentario, ¿no? Estaba yo también el rato casi, junto con ustedes también estaba, justo a mi colega Marcio Vascopel le encontré ahí en la puerta de Infocal, y algunos alumnos de la mañana estaban viendo, yo estaba 2:20 y 25 estaba en Infocal. Entrar, sacar y volver, ¿no? Y ahí está. Ya, para ir concluyendo esta parte de esto del texto, con este ejercicio desarrollado, para la siguiente clase me van a traer pues este ejercicio, estoy avanzando, me van a traer este ejercicio resuelto. Aquí está, es el segundo ejercicio de la página 24. Un dínamo de excitación independiente tiene tensión en bornes 240 y está conectado a una carga de resistencia 10 ohmios. La resistencia del devanado inducido es 0,1 ohmios. RA no tiene devanado de conmutación. La caída de tensión en contacto de escobillas es 1 voltio por cada escobilla, entonces 2 voltios en las dos escobillas. Calcular la intensidad de corriente, el valor de la fuerza electromotriz generada en el inducido y calcular las pérdidas de potencia. Va a haber dos pérdidas, uno en el inducido y otro en las escobillas. Esta es una pérdida, esta es la otra pérdida, esta es la corriente del inciso A y este es del inciso B, la fuerza electromotriz. Este ejercicio desarrollado me van a traer la siguiente clase. Ya saben, llegan y me van a dejar su cuadernito ahí, a modo que vaya llamando lista, yo voy registrando y en ahí me dejas tu cuadernito ahí en mi mesita y yo voy a ir revisando para que te vaya calificando, y cuando ya tenga eso te lo voy a ir devolviendo para que ya avancemos el siguiente tema, la siguiente clase, ¿no? Entonces, de esta parte, este ejercicio me vas a desarrollar. Hay varios, no estoy diciendo los 5 ejercicios resuelvan, ¿no? Ahí está 1, 2, 3, 4, 5. No quiero darles harta tarea, sino que lo hagan 7 ejercicios. Ahí está, 7 sí, porque ya es otro tema después. De esos 7, el segundo me vas a resolver. El de la página 24, aquí está. Este es el ejercicio 2. Esto me vas a resolver. Continuamos. Aquí está. Sí he entendido, ¿no? ¿Qué ejercicio me van a traer? Están atendiendo, ¿no? Este segundo subtítulo vamos a avanzar y con eso vamos a terminar. Ya estamos casi 3:30. Yo creo a más tardar a las 4 vamos a terminar. Casi dos hemos avanzado, es cansador. Yo también entiendo que estar frente a su dispositivo, a su computadora y todo el tiempo cansa, ¿no? Tal vez ahí echado estás, no sé cómo estás, pero ahí hasta un poco aburre, ¿no? Yo también me pongo en su parte de ustedes. Por eso esta parte más vamos a avanzar. Dice aquí en esta parte dínamos autoexcitados. Los dínamos autoexcitados se clasifican en dínamos en derivación, dínamos en serie y dínamos en compuestos. En sí hoy día vamos a ver dínamos derivación, la próxima clase vamos a ver serie y compuestos y con eso hemos terminado y la subsiguiente llegaría a ser ya la práctica. Como iba indicando al principio de la clase de hoy, entonces de aquí a 2 semanas hacemos práctica, ¿no? Y ahí a venir con EPP. Dínamos autoexcitados en derivación.
también llamado dinamoción. También se va llamando, otra palabra que lleva aparte de dínamo es generador, ¿no? Es una máquina autoexcitada, o sea que se proporciona a sí mismo la potencia de excitación. El devanado del inductor se conecta en derivación, o sea, en paralelo con el devanado inducido. Los dínamos en derivación son resistentes a los cortocircuitos, pues en caso de que queden ponteados los bornes de salida, desaparecerá la tensión en bornes, con lo que se anulará la intensidad de excitación del inductor. En el inducido solo se inducirá una pequeña tensión debido al magnetismo remanente. Para que el rendimiento sea favorable debe ser pequeña la potencia de excitación. La resistencia del inductor a ser grande para que la potencia de excitación sea pequeña. Del inductor debe ser de muchos ohmios, dice. Eso quiere decir. Este generador suministra una tensión en bornes que disminuye desde vacío a plena carga. Es muy sensible a la variación de velocidad, por lo que se procura una velocidad constante. Para evitar unas oscilaciones en las tensiones, que suba, baja, que sea esa variable, dice, para que no haya eso, la autoexcitación necesita de un magnetismo remanente del material magnético. La ventaja más destacada de este generador es su autoexcitación. Junto a su constancia en la tensión, al variar la carga, lo convierte en el generador de corriente continua el más utilizado. Y aquí está el gráfico. Aquí está el gráfico. Ahí está el circuito. Aquí está el inducido. Aquí está el inductor y estos están conectados en derivación o en paralelo, ¿no? Ahí está. Por eso el nombre de generador en derivación o dínamo en derivación, ¿no? También llamado dinamoción. Esta parte, esto llegaría a ser la conexión en bornes, casi ya fuera de la máquina, ¿no? Y esto sería en la parte interna, adentro de la máquina. Esto ya llega a ser la carga. La conexión voy a generar y ¿qué voy a hacer? Voy a conectar a una carga. Y esto para mí representa la carga, ¿no? Para calcular la tensión en bornes en este generador en derivación va a ser similar a lo que hemos ido viendo. Tensión en bornes es igual a la fuerza electromotriz menos la resistencia interna del inducido por la intensidad del inducido menos la caída de tensión en las escobillas. También puedo calcular que hay una segunda fórmula, tensión en bornes va a ser igual a la resistencia del inductor derivación por la corriente de excitación o de derivación, ¿no? Y eso llegaría a ser. Aquí esta misma fórmula de aquí arriba también podemos ir viendo, pero un poco desglosado. RI está compuesto por RA y RW, están separados aquí y al final podríamos ser lo mismo que esto, pero aquí está separado. RA por I sub I, RW por I sub I, lo mismo, ¿no? Denominador común, RA más RW va a ser lo mismo, vamos a llegar a este mismo resultado. Y RA más RW llegaría a ser RI, ¿no? Al final, esta fórmula o esto llega a ser lo mismo. De otra forma representado, sí. La siguiente fórmula es para la carga. Tensión en bornes va a ser igual a la resistencia de la carga por la intensidad de la carga. Esto llega a ser la fórmula de aquí abajito. Tensión en bornes va a ser igual a la resistencia del inductor de derivación por la intensidad de excitación o la intensidad ID de derivación. Este sí no hay en ninguna parte, este sí es la intensidad del inducido es igual a la intensidad de la carga más la intensidad de excitación. Si vamos al gráfico, aquí está la corriente sale, la mayor parte de corriente está saliendo por aquí, una pequeña corriente se queda aquí y la mayor parte va a la carga. Esta corriente que está viniendo aquí es la I de derivación o la I de excitación. Esta corriente más esta corriente es igual a la intensidad del inducido. De esa forma se comportarían las corrientes en este circuito de este generador. De esa forma se estarían comportando. Y eso me está indicando esa forma. Y aquí va todos los componentes que están participando. Ahí tenemos un problema de aplicación. Un dínamo, dice, un dínamo tipo derivación produce en vacío 240 voltios, eso llega a ser U sub 0, mientras que al suministrar la carga
La tensión disminuye 230, ese es uno más, 230, tensión en bornes. Hallar la corriente que absorbe la carga. Si RD es 115 ohmios, si RA es 0,18 ohmios, RW es 0,02 ohmios, prescindiendo de la reacción del inducido. Ahí está el problema planteado. Indirectamente podemos decir que ese problema planteado, podemos decir lo siguiente. Vamos a escribir la fórmula. Voy a escribir aquí la fórmula. Llegaría a ser la tensión en bornes, va a ser igual a la tensión en vacío menos la resistencia interna en la parte del inducido por la intensidad del inducido menos la caída de tensión en escobillas, y eso llegaría a ser. Los parámetros que me da aquí, si un poquito voy a subir al problema con esta formulita más, ahí está. Los parámetros que me dice, tengo tensión en vacío, tengo esto tengo. Tensión en bornes, tengo esto. Hallar la corriente, me está pidiendo esta corriente. Estos dos ya tengo, falto estos dos más. Dice, mientras que suministro una carga, la tensión disminuye 230, hallar la corriente. Si RD, nada que ver aquí RD, vale tantos. RA y RW, RI, tengo esto. No me dice nada de la caída de tensión en escobillas. ¿Cómo se considera esto? Que esto sería cero, esto se anula. Porque aquí no me dice tomando en cuenta la caída de tensión, sin tomar en cuenta, no me menciona nada, no me dice nada. Si se toma, no se toma. Pero como no me está diciendo nada, caída de tensión, voy a decir es cero. Listo. Y ahí desaparecería y este sería mi fórmula, ¿no? Y ahí este sería mi fórmula. Ese sería mi fórmula. Y ahí estaría. Ahora lo que tengo que despejar de esta fórmula, tengo que despejar y antes de despejar y lo voy a, todo esto que está aquí está con menos, va a pasar al otro lado con más, y voy a decir de la siguiente manera: R I multiplicado por I sub I, y ahí está. Eso va a ser igual, ya lo he pasado al otro lado. Del segundo miembro, esto ya lo he traído al primer miembro y ha cambiado de operación, estaba con menos y ha pasado con más. En este segundo miembro se ha quedado fuerza electromotriz y ahí está. Y eso es lo que ha pasado. Ahora vamos a despejar. RI va a estar todavía ahí. I sub I también va a estar ahí. El que va a ir al otro lado va a ir la tensión en bornes, pero U sub 0 se queda. Tensión en bornes está positivo, va a pasar aquí como negativo. Va a pasar como negativo y ahí sería. Por último vamos a despejar I sub I, y eso va a ser igual. Todavía no estoy transportando, si no estoy copiando lo de arriba. Lo que voy a cambiar ahorita les explico. Y ahí está. Aquí está la resistencia que está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. A todito va a ir a dividir y aquí llegaría a ser indirectamente RI. Y eso llegaría a ser mi fórmula. Esa fórmula están reemplazando aquí arriba, ¿no? 240 tensión en vacío menos 230 dividido entre la resistencia RI, 0,18 más 0,02, 0,20. Y eso llegaría a ser esto. Y al hacer esa división me está poniendo 50. Ya he calculado la primera corriente, porque aquí dice hallar la corriente que absorbe la carga, hallar I, hallar la I.
Eso tengo que hallar. Lo primero que he hallado, I sub I. Ahora va a hallar la I de excitación o la I de derivación con esta fórmula de aquí arriba, ¿no? Con esta fórmula está hallando eso. Con esta fórmula, ¿no? Con esto. Está despejando, está viniendo a dividir y de aquí está quedando, ¿no? Y esa es la fórmula que está aplicando para hallar la I de excitación, ¿no? Tensión sobre RD. 230 dividido entre 115, 2 amperios. Ahora, para hallar I de carga, de aquí está despejando. Aquí está. Este está sumando, está pasando a restar al otro lado y la I solita se está quedando. I sub I menos IE. Y esa es la fórmula, ¿no? I sub I menos IE. Y eso va a ser la I de carga. Estás reemplazando 50 menos 2, 48. Y eso llegarían a ser los resultados y ahí estaría el ejercicio desarrollado. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, ¿no? Ya vamos terminando. En este caso también les voy a dar un ejercicio de dínamos en derivación me van a resolver para la siguiente clase. La siguiente clase me van a traer 2 ejercicios resueltos y ahí está el dínamo de derivación. ¿El 1 o el 2? Ahí está el 2 y ahí está el 1. ¿Cuál de los dos quieren? ¿El 1 o el 2? Generadores autoexcitarse en derivación, ¿el ejercicio 1 o el ejercicio 2? ¿Cuál ven por conveniente resolver? A ver, les doy a elegir de esos dos. ¿Qué dicen? O yo se los escojo. Ya, me van a resolver el 1 en la página 25, el 1 me van a resolver y esos 2 ejercicios me van a presentar la siguiente clase. Como los voy indicando al llegar, si a media clase me traes tu ejercicio, ya no te vas a recibir, ¿no? Ya saben, ya me conocen, ya no los vas a recibir. Entonces, a la siguiente clase, esos 2 ejercicios a traerme desarrollado, ¿no? Y las formulitas que hemos ido registrando, hemos ido haciendo, por favor vayan anotando para que cuando les vaya dando el diagnóstico antes de terminar el primer parcial, ahí vayan teniendo ya, ¿no? Cualquier día no va a haber un día indicado, la 8ª, la 9ª clase va a ser el diagnóstico, sino va a ser antecitos de terminar, ¿no? 1, 2, 3 clases antes, pero antecitos, ¿no? Hasta donde se ha avanzado. ¿Cuál va a ser lo último? Digamos, hoy día les doy la anterior clase lo que se ha avanzado, ¿no? Eso es lo último. Hasta ahí va a ser. Como esa vez hemos hecho el diagnóstico en circuitos, van a entrar, van a dar examen y después se van a ir, ¿no? Va a haber teoría. Voy a, por ejemplo, ¿qué partes tiene un generador? Pues, o cómo funciona un generador, pues decimos, ¿no? Y ahí puede haber, ¿no? Indíqueme la clasificación de las máquinas, algo de eso, y ahí no va a haber mucha teoría, ¿no? Va a haber un 20, un 30% exagerando de las preguntas va a ser teoría y los resto va a ser problemas, ¿no? Y ahí tenemos varios problemas en el texto, varios de esos van a ir entrando, ¿no? De cada subtítulo 1, de cada 2 subtítulos 1, ya vamos a ver de acuerdo a la cantidad de problemas, pero de preguntas que proponga, de ahí voy a ir sacando, ¿no? Pero voy a ir seleccionando y no va a ser de un solo tema, sino de todos, ¿no? En forma general. ¿Alguna consulta? Ya voy terminando y voy indirectamente tomando asistencia, ¿no? Alguien que tengo que revisarle su asistencia, ¿alguien está?
de alguien que ha entrado y quiera que lo ponga presente, o ya se han ido los que han entrado también. Indíquenme su nombre, yo voy a ir a registrar, ¿no? ¿O no hay nadie? ¿Qué dicen? Fernando González Inge, ¿Quién? González Inge, Ya, González, a ver, ¿de dónde A la está? noca, Inge. Ya, González Fernando. Ya, a la noca, ¿dónde está la noca? sí, ¿Quién más? Presente, Inge, a la noca. Ya, a la noca ya he arreglado, González también. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Ya, hemos concluido. Pueden irse saliendo, hemos terminado. No se olviden hacérmelo los ejercicios. La siguiente clase, y como les digo, este video voy a subirlo a la plataforma. Cuando lo edite, cuando lo vaya alistando, en una hora, más tardar como les decía hasta las 6, porque lleva un tiempito. Hay que cargarle también y lleva una hora más o menos. Depende del tamaño, la cantidad de tiempo que vamos a hacer el video, eso también más tiempo vaya, más cortito, más rapidito es. Pero termino y ya lo coloco. En la plataforma ya va a aparecer. Entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.